Bienvenido una vez más a otro episodio de La Vida Excepcional y hoy tengo como invitada a la doctora Barb Booth, que es la genetista de la Universidad de Miami. Bienvenida y muy agradecida estoy de que estés aquí, de verdad, Dr. Barb Booth, a La Vida Excepcional Podcast. Estoy emocionada, súper emocionada, súper contenta de que hayas aceptado esta invitación, porque a la verdad que esto significa mucho para nosotros como familia y yo sé que va a ser de ayuda para muchas otras madres que están en la misma situación que nos hemos encontrado nosotros. Así que bienvenida. El placer es mío, muchas gracias por haberme invitado. De verdad. ¿Qué es el síndrome X frágil? Okay. ¿Y cuáles son algunas de esas características, verdad, principales del punto de vista genético? Okay. So, X frágil o Fragile X es una condición genética ligada al cromosoma X, vamos a hablar un poquito de eso. Es la causa más común hereditaria de retraso, más que nada en los varones, ahora vamos a hablar de eso también. Y las características en general son retraso en el desarrollo, en el habla específicamente, autismo, asociado con autismo hasta el 80%, cuando son más grandes por ahí con agresión, ansiedad y otras características. Físicamente también podemos ver, los que somos por ahí más genetistas, características físicas, pero que por ahí no se ven claramente para otros ojos. El 50% de familias se diagnostica después que el primer hijo está diagnosticado. Te quería decir eso también, porque... Oh, ¿verdad? Sí, porque uno va al pediatra y le dice, ay, mi nene no camina o no está hablando, bueno, no te preocupes, y viene el segundo embarazo y ahí se diagnostica el primero. Así que hay mucha fuerza atrás de esto para tratar de hacer un diagnóstico más temprano. Uh-huh. ¿Okay? Y cuando ahora que van a... Qué bueno que hayas hecho esa aclaración, porque me siento mejor. Bien. Me siento muy bien, como todos saben, y tenemos 3 niños con el síndrome X frágil. Y así fue como fue que después que ya yo estaba embarazada con Alexander, ya casi fue que de verdad que fue cuando supimos verdaderamente que tenía el X frágil y que entonces que yo era la portadora. Pero antes de eso no supimos, es verdad lo que dice. Fui al pediatra, me dijeron que no te preocupes, eso es porque son 2 idiomas. Y no te preocupes por esto y no te preocupes por lo otro. Pero bueno, tenemos el instinto de madre. Exacto. Que eso yo creo que es primordial, súper importante. Y aunque ellos decían eso, yo cogía en aquel entonces las páginas amarillas y busqué y empecé a buscar terapistas y empecé a buscar que me le hicieran una evaluación psicológica. Era tenía 3, 4 años ya cuando hice eso. Pero sí, yo creo que me quise adelantar en eso sin saber exactamente cuál era el diagnóstico. Y de verdad, y ahí te voy a dejar a que me digas otras cosas de las características uh-huh. y de la parte más genética, uh-huh. clínica. Pero creo que cuando Alexander, ahí es cuando de verdad sabemos la realidad de lo que tienen. Cuando Alexander tiene 6 años y tiene una epilepsia. Y después quiero que me hables también de eso. Son 10% de pacientes tienen epilepsia con Fragile X también. Así que lo vemos y hay muchísimo también escrito y recomendaciones que hacemos específicamente para esos pacientes. Pero volviendo a qué es el Fragile X, que es una condición genética ligada al cromosoma X, en nuestro genoma tenemos áreas o genes que están repetidos. Uh-huh. El ADN, estas 4 letras están repetidas. En este caso son repeticiones de 3 letras, CGG, y está repetida en general 30 veces, la mayoría de nosotros 30 veces. Lo que pasa es que a veces el ADN cuando se replica se confunde un poco y como ve esta repetición, sin querer la repite un poco más.
Y esto pasa en generación. Entonces, vos hablaste de portador. Exacto. Vamos a hablar un poquito. Entonces, ¿cómo se define molecularmente un paciente con Frágil X? Es cuando tiene este gen, el FMR1, repetido más de 200 veces. ¿Okay? En general, cuando se repite tantas veces esas letras, el gen se silencia por un proceso de metilación. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros sospechamos que un paciente puede tener Frágil X, que son pacientes que vienen por ahí con retraso madurativo, del aprendizaje, con autismo, con epilepsia, pedimos un examen del ADN de Frágil X y de la metilación de ese gen. ¿Okay? Entonces, en general, son más de 200 repeticiones y con metilación quiere decir que el gen no funciona, está silenciado. Eso es lo que significa metilación. Methylation. Cuando el gen está silenciado. Exacto. Entonces, a veces vemos pacientes los cuales la metilación no es completa, es mosaica, lo que llamamos. Que yo tengo uno que es mosaico. Y en general, dependiendo cómo es mosaico en diferentes partes de nuestro cuerpo, tienden a ser un poquito más leves. Exacto. Entonces puede explicar la parte clínica. Entonces, cuando son mosaicos, yo leí cuando tú recibes el reporte que te dicen que, bueno, que 50 células, como digo, que 50 células puedan estar funcionando en claridad y perfectamente bien, y esas otras 50 que pueden estar afectadas. Exacto. Eso es mosaico. Es como un piso, ¿no? Hay células que funcionan, que no tienen esa mutación o esa expansión de esta repetición y hacen la proteína, y otras no. Increíble. ¿Okay? Qué interesante. De verdad que tienes una profesión muy interesante. Es muy interesante, pero también esto es muy complicado. Difícil y muy complicado, porque obviamente tú me lo estás diciendo fácil para yo entender, pero imagínate cuando tienes que estar en un laboratorio, cuando tienes que aprender los detalles de todo este ADN que se está desarrollando, ¿verdad? Y todas esas otras cositas que tienen el ADN, es algo complicadísimo. Sí, complicadísimo, que me viene también que vos hablaste de portadora, quiero hablar de eso también. Quiero, sí. Somos todos portadores de algo, ¿ok? Ok. Todos. Se sabe que para Frágil X un portador se define entre 55 repeticiones y 200. Okay. Exacto. Esa es la definición de portador del Frágil X. Y sabemos que la incidencia de ser portadora es 1 en 140, 250 mujeres. Súper común. Súper común. Okay. ¿Qué pasa? Como nosotros tenemos 2X, ahí vamos a hablar un poquito de la mujer y del hombre. En general, las nenas también que tienen Frágil X son más leves porque tienen el otro X que está activo. Respaldo. Okay. Y nosotras como mujeres damos el X a los varones, ¿no? Los también. varones, sí. Y el papá da porque el papá da la I. Entonces, es por eso que en general la mujer es la que es portadora y la que puede expandir a más de 200 repeticiones. Entonces, depende del número que la mamá tenga. Es diferente si tiene 60 repeticiones a que tenga más de 100. La posibilidad de expandir en la generación siguiente a un hijo con Frágil X. Y hay otros exámenes que hacemos también a la mamá para ver cuáles son los riesgos exactos de poder expandir. Hay mucha más información ahora que lo que había hace 20 años. Que lo que había 28 años atrás. Porque correcto. Michael me acaba de cumplir 28 años. Y en aquel entonces también todo este tema de niños con discapacidad intelectual y autismo era como un tabú. Sí. Era algo que no se sabía, no había conocimiento. Yo no creo y no culpo a los doctores. Como hay muchos padres y no te digo que no me sentí en muchos momentos frustradas con otros neurólogos de cosas que me dijeron cuando no había un diagnóstico todavía, ¿verdad? Porque uno está en busca de una respuesta, pero que nosotros
es fuerte porque es que ellos no se sabían, no se conocían, no había conocimiento. No, si el gen se descubrió en el 91, digamos, era muy nuevo todo. Y hasta los exámenes, antes se hacía por sangre, ahora podemos hacerlo por saliva, digamos, todo avanzó muchísimo en la genética. Wow. Y hay ahora fundaciones, ¿correcto? Está el National Fragile X Foundation y hay clínicas, tenemos una clínica en la Universidad de Miami, una de 36 clínicas en todo el país, ahora hay clínicas en todo el mundo también, que se especializa en Frágil X, con todo un equipo. Entonces se sabe mucho más de lo que se sabía antes. Exacto. Ahora hay mucho más investigación. Pero qué bendición. Claro. Que por todos esos niños que nacieron y que no se sabían, ha podido haber también más investigación. Yo digo que todo tiene su pro y su contra, ¿verdad? Pero entonces yo digo, bueno, nosotros hemos sido de bendición para esas otras padres, para ustedes los profesionales que han podido hacer más investigación y poder tener más conocimiento para ayudar a más. Exacto. Ahora, cuando me dices esa parte de que nosotros las mujeres somos las que damos la X, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue de quién yo recibí ese gene? De que estaba... Tengo que hacer tu historia familiar porque nosotras recibimos un X de la mamá y un X del papá. Ok. Entonces puede ser que el papá haya sido portador y se lo pasa a todas las hijas. Ok. Tendría que revisar tu historia, pero en general cuando encontramos un paciente con Frágil X, vamos a hacerle a la mamá, después al abuelo o a la abuela, dependiendo de donde pensamos que viene, y a otras familiares, ¿no? Que pueden estar a riesgo. Wow, porque nunca en mi familia, de cuando yo nazco, de los que estaban anteriormente, de niños y eso, nunca lo vimos. No, pero puede ser que sean todos que hayan sido portadores, ¿correcto? Pero que no. Y eso es interesante, yo no sabía eso, que depende del count o de la cuenta de la mamá, es dependiendo el porcentaje de que ella lo va Claro, por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo. Si una tiene 70 repeticiones, por ahí un 40% que se expanda. Hay otra CGG, pero en verdad puede haber una adenina, una A. Cuanto uno más A tiene, menos se expande, por ejemplo. Exacto. Y si una tiene 100 o 150, se expande 100% si pasa ese X, ¿correcto? Tiene el otro X. Exacto. Entonces, por eso digo que es complicado, en el sentido de que nos sentamos con la mamá o con los padres y hablamos de los riesgos, pero en general, como otras condiciones que son de repetición, a veces se expande solamente si viene la mamá o solamente si viene del papá, que es muy interesante. Okay, en los trinucleotide repeats. En este caso solo se expande la mamá, y no en general. En este caso. Sí, como todos. Pero de vuelta te quiero decir, somos todos portadores de algo. Eso me... Te deja tranquila. Y también que lo diagnosticaron a los 3 años es generalmente cuando se diagnostica. ¿Verdad? Por eso ahora algunos estados que están investigando hacer la pesquisa neonatal. Y hacer que el Frágil X se encuentre al nacimiento, digamos, para poder hacer más intervención. Claro, porque es que la intervención prematura, eso es temprana, es lo principal. Exacto. Y con la idea de que en el futuro va a haber un tratamiento, esperamos. Eso lo vamos a hablar ahora. Vamos a conversar de eso. Pero yo quiero hablar un poco más de los portadores, porque ahora hay mucha más información sobre los portadores. Entonces... las mamás portadoras tienen un riesgo un poquito más alto de, por ejemplo, un 20% de tener ovarian insufficiency, insuficiencia ovaria o menopausia temprana. 20%. Exacto. Entonces, y otras que tienen problemas así también menstruales o con las hormonas. Así que es importantísimo poder ver a las mamás, ¿no? y tomar esto en cuenta. También se ha asociado un poquito de incidencia de enfermedades autoinmunes en las mamás, como hipotiroidismo, fibromialgias, y también un poco más de ansiedad y depresión. Comparado con otras mamás que no son portadoras. Y esto hablamos de estudios que no se esperó a que uno tenga un hijo, porque eso ya es estresante y da ansiedad y todo, sino que se compararon entre portadoras sin tener hijos.
No sabemos exacto el porcentaje, pero se sabe. Entonces ahora, por ejemplo, el National Fragile X Foundation tiene un registro para portadores, para entender más sobre esto. Y el otro que es importante de portadores es que en hombres específicamente, cuando se ponen más adultos, hay una condición llamada FAXTAS, Fragile X Tremor Ataxia Syndrome, que es parecida al Parkinson's. Okay. Entonces yo cuando te tomo tu historia familiar te preguntaría, contame de tus padres. Okay. ¿Alguno tuvo un problema o diagnosticado con Parkinson o problemas de memoria o temblor? ¿Viste? Cosas así te preguntaría. Exacto. Para saber más o menos cómo investigar. Así que estoy bien. No. Entonces puede ser de la mamá. Entonces, viste, vamos así tratando de encontrar por ahí a quién se le debería hacer el test. El test. Okay. Qué interesante. Y es por eso que ahora hay mucha investigación y hincapié en los portadores, porque es mucho más común también y porque ahora hay clínicas de FAXTAS, por ejemplo. En la universidad tenemos una de las 4 clínicas en el país con un neurólogo de movimiento, porque empieza a haber más investigación también con FAXTAS y con estas condiciones asociadas a ser portador. ¡Wow! Qué interesante. Como que cuidando y conociendo para que esta portadora tenga una mejor vida. 100%. Y que pueda ser esa... Porque yo digo que, y me estoy yendo un poquito del tema, pero la mayor preocupación que tenemos todos los padres con niños especiales es el día que nosotros no estemos aquí. Y eso es algo que es inevitable. Uh-huh. Y en eso trabajamos, que ellos puedan ser lo suficientemente independientes en su discapacidad. Porque siempre van a necesitar apoyo. Regardless. Yes. Tenemos que estar, nosotros como padres, tenemos que estar muy claros con eso, de que sí, creamos un mundo independiente en su discapacidad. Me encanta eso. Uh-huh. Eso puede ser un podcast. Ahí está. Pero y yo lo veo con cada uno de mis hijos, pero qué bueno, porque uno siempre como padre y como humano, como siempre nos tratamos de cuidar, de comer mejor, más ahora con todas las investigaciones que tenemos, de comer, de hacer ejercicio, todo lo que sabemos, ¿verdad? De cómo comer más proteína, vegetales, menos de esto, menos de lo otro, para poder tener y mejor salud y poder durar más tiempo. Y bueno, we're not going to talk about the blues songs. I love that. Right? Pero como caregivers de estos muchachos que somos nosotras, portadoras, pues aún más que bueno conocer de las portadoras y tener todos esos detalles para poder, tú sabes, atacar esas cosas y que navegar, no pasen. Exacto. Yo estoy de acuerdo con vos, Dorga, 100%. Por eso queremos en la universidad empezar una clínica para mamás y para mujeres también que tienen, o chicas que tienen Fragile X, porque también en general uno se enfoca más en los varoncitos que están más afectados y nos olvidamos a veces que las nenas también pueden estar afectadas de diferente manera, con más ansiedad por ahí, o social anxiety. Y la idea es, viste, dar el apoyo que necesitamos, que necesitan, es importantísimo. Las mujeres, ¿no? Las mujeres. Y dime de eso porque obviamente sabemos que el ¿cómo se dice? Gender. Hoy estoy trabada en el español. El género. El género masculino, género femenino. Y obviamente la hembra tiene 2X. Correcto. Eso es lo que hace que sea más leve. Exacto. Porque tenemos el segundo X que protegería y que haría la proteína función. En ese caso. Pero a veces 1/3 de mujeres con Fragile X, por alguna razón, manifiestan como los varoncitos. Como los varones. Entonces están expresando ese X que no tiene la proteína. Pero en general, 2/3, muchas veces yo diagnostiqué a las mamás después de diagnosticar al hijo. ¿Verdad? Con Fragile X. ¿Verdad? Y ahora me llegan pacientes del neurólogo que los diagnostica con FAXTAS, al abuelo, digamos, y me llega la mamá y me llega el hijo. Y con todo eso, porque como me dices ahora, con el apoyo de esta clínica que van a tener para las madres, las que son portadoras,
y también para las niñas, las mujeres que son diagnosticadas con el síndrome X frágil. Entonces, ellas también, las características tienen mucha ansiedad. Sí, entonces un tercio de mujeres afectadas son como los varones. Severos, con problemas de lenguaje, de aprendizaje, autismo, etc. Un tercio más leve y otro tercio profesionales. ¿Verdad? Que característicamente tienen ansiedad social. Cuando les preguntaste, no les gustaba hablar en público o hacer un podcast. Exacto. Y tienen eso, ¿no? Más que nada. Y por ahí... y eso es un apoyo, porque me imagino que vayan a hacer muchos seminarios de cómo poder sobrepasar y ayudar esas condiciones las cuales se encuentran ellos. Sí, y también las mujeres pueden tener problemas con matemática, que es... ya entiendo. Que es... las portadoras también. Por eso hay... es un continuum, ¿no? Porque hablamos de 200. Cuando hablamos de 200 repeticiones es como que es el límite, pero en verdad puede haber más o menos, ¿no? En diferentes partes del cuerpo. Sí, claro. Eso... es tan interesante y tan... es como... Yo no sé si se me hace a mí más interesante por mi condición, obviamente, como aprender más, saber más, porque hay tantas familias allá afuera que, como decíamos antes, no había tantos con X frágil o simplemente que no los habían diagnosticado porque no se conocía tanto de eso, pero y los conocimientos eran más limitados. Pero ahora que cuando a mí me dicen, ay, tú sabes, Dorca, que yo soy portadora y que los niños... Porque es común. Pero como que no me gustaría oírlo, pero me gusta oírlo porque no me siento sola. Bueno, es muy importante, volviendo a los Blue Zones, right, exacto. La conexión humana y esta interacción es importantísima. Sí. Entonces, saber que no estás solo, y por eso queremos hacer, ahora te cuento un poquito más, queremos hacer grupos... de medical group visits, digamos, no solamente de una familia, sino por ahí hacer grupos grandes de muchos pacientes con las mismas condiciones. Qué maravilla, qué maravilla. O sea, ¿cuándo son los planes? Bueno, hay que hablar con mi consejera genética, Rina, que voy a dejar el teléfono a lo último. Pero la idea es empezar pronto con un grupo. Y por ahí hablar de cosas comunes, ¿no? Como lo que estamos hablando ahora, de la parte genética, tener por ahí un psiquiatra que venga, una obstetra o ginecóloga. Y cuando los muchachos de que tienen son diagnosticados con el síndrome X frágil y ellos presentan en un momento determinado esta ansiedad, a lo mejor cuando eran chiquitos no lo exhibían, sí. Pero parece que puede ser, y me imagino que a la medida que ellos van creciendo y tienen otros retos, pues van presentando esos episodios de ansiedad y de comportamientos que ellos no tienen control. ¿Hay algún medicamento diferente porque tienen el síndrome X frágil o son un medicamento regular que se le usa para todos? Sí, ok. Estás totalmente correcta cuando decís que cuando se ponen más grandes por ahí es más agresión, más ansiedad. Sí. Hoy por hoy el tratamiento es sintomatológico, digamos, tratamos los síntomas. Ahora el National Fragile X y todas las clínicas del país nos pusimos juntos a hacer lo que se llama guidelines, clínicas recomendaciones, o best clinical practices, sobre los síntomas. Entonces hay guidelines para medicaciones sobre epilepsia, por ejemplo, sobre ADHD o attention. Entonces son las mismas, pero a veces algunas actúan mejor que otros, o hay más, hay como más investigación. Investigación y más información. Más información sobre una determinada. Pero en general son las que están en el mercado. Mismas, porque estás lidiando con el síntoma. Exacto. Es el síntoma que tenga el niño. Correcto. Exacto. Correcto. Que no tiene que ver nada con el diagnóstico. Correcto. Y claro, todo es así por estudios y por porcentaje de los niños que puedan ayudar en diferentes formas, porque un medicamento que le sirve a uno, en general,
Porque hay muchos medicamentos de presión alta sí, es un que te trial trabaja a ti y no me trabaja a mí, porque tengo el organismo diferente. Correcto, que vamos de vuelta a la genética, ¿no? De vuelta a la genética. Todo va en base de la genética. Sí, y que, bueno, una cosa son los genes, ¿no? Los 20.000 genes que tenemos, uno es el del Fragile X, y otra cosa es el medio ambiente y cómo interactúan ellos, ¿no? Que es otro nivel. Y has visto de cómo cuando empiezan, cómo comienzan, has visto los progresos, los adelantos, si hay cuáles son las terapias y qué es lo que ofrece la clínica. Si yo voy a un centro que no sea de Fragile X, que no sea del síndrome de X frágil, que se especifican y están nada más que para eso. Las terapias que deben de tomar, cogiera yo o mi hijo tuviera una terapia diferente a la que le estoy dando en otro lugar o con otra terapeuta, ¿cómo trabajaría eso? Entonces estas clínicas que se especializan tienen mucha experiencia, ¿correcto? Claro. Llevamos ya casi 20 años con esto, entonces hemos visto cientos de familias. Las recomendaciones es terapia precoz, como dijimos antes, o physical therapy, speech, OT, como necesiten. Tenemos también publicado problemas físicos que tenemos que mirar, como hablamos de la epilepsia antes, tiene más otitis medias, tiene problemas por ahí para dormir, ¿no? Hay muchas cosas que también hay que tener en cuenta, pero hoy por hoy no hay una cura o un tratamiento específico. ¿Okay? Vamos a hablar un poco de eso. Entonces, el tratamiento es ver clínicamente cómo estamos, obviamente toda la parte genética y la historia familiar y ver a quién más podemos testear y por qué, los riesgos, y la terapia precoz. Exacto. Por eso el diagnóstico temprano es importante. Exactamente. Eso es primordial, y que nosotros como madres no estemos en abnegación, que no estemos, que lo enfrentemos. Que es fácil, no. Que es un viaje diferente, absolutamente sí. Pero con los recursos que tenemos y con la ayuda y con la más ayuda todavía que vamos a tener, pues qué bendición. Ataca el problema. Búscale la solución al problema. Y claro, van a haber mejorías grandes, porque lo he visto con mis hijos. Imagínense ustedes que están ahí en la clínica, todos los progresos que han visto, y eso es súper gratificante de poder ver que a pesar de que tengan algo tan severo como el ser Fragile X, tener el síndrome X frágil, pero cómo sí se pueden obtener avances con ellos. Y hay que estar siempre, sí se puede, sí lo podemos hacer, pero necesitamos esa ayuda, porque solo nunca podemos lograr las cosas. Qué lindo que van a tener eso, me encanta. Yo voy a ser parte de... Me encanta. Definitivamente que voy a ser parte de ese grupo de apoyo, porque creo que nosotros como padres lo necesitamos. Sí. Necesitamos una comunidad y necesitamos la parte profesional. Sí. Y bueno, volviendo a eso, y la idea de por cuál no hay clínicas para mujeres todavía. Exacto. Es que estamos como en el medio, ¿no? Entre los chicos creciendo, los padres avejentando, etcétera, y la menopausia, ¿no? Todos estos temas, ¿no? Sí. Que justo a esta edad que necesitamos darle importancia y hacer un grupo de ayuda ahí. Sí. Entonces, con esa idea empieza esto. Total. ¿Y qué avances han habido en investigación sobre el síndrome de X frágil? Okay. En la Universidad de Miami tenemos 2 clinical trials para varones. Uno es de edad 3 a 30, es como un gel que el outcome es el behavior, comportamiento. Y el segundo que empieza ahora es una píldora. Y el outcome va a ser cognitivo, digamos, el IQ. Y es más para adultos también. Entonces el gel es para
para más el comportamiento. El behavior, el outcome, sí. Ok. Para ver cómo es. Este está cerrando ahora este mes, así que Ya si quieren que nos contacten ya. Y, ok, muy importante, escuchen, ya pueden contactar y cuando mientras se le está dando, se le está poniendo ese gel. A ver, dime. Bueno, depende, ¿no? Porque estos trials son lo que llamas fase 3, entonces son un double blind placebo. ¿Qué quiere decir? Algunos pacientes reciben la droga y otros reciben un placebo. Nadie sabe, ¿ok? Y tiene que ponerle el gen, dependiendo, 2 veces al día, etcétera, etcétera. Y después de esas, creo que son 13 semanas, entran en lo que llaman el open label. Todos estos, en general, estos tratamientos de investigación, los pacientes que eligen entrar en la investigación después tienen acceso a la droga antes que esté en el mercado o aprobada por el FDA. En general, ya. ¿Y cuánto tiempo toma eso? ¿Cuál es el tiempo del...? Uno es 13 semanas y el otro es 18 semanas. Ok. Y entonces el de la píldora, porque ya sé que el del behavior, el del comportamiento... Es lo del gen. Ya van a cerrar. Estamos cerrando. Y entonces el de la píldora que ayuda... Entre, creo que 9 años y 45. Y se ha demostrado en la fase 2 que ayuda con el IQ, con la parte cognitiva. ¿Verdad? Yeah. Verdad. Hay esperanza. Uh-huh. Hay una esperanza. Y esa ha sido mi oración siempre. Y súplica delante de Dios. Porque qué maravilla de que puedan ellos ser más funcionales. 100%. Entonces, eso, imagínate, qué bendición tan grande. Gracias a todos ustedes por tomar ese tiempo de dedicar su tiempo, sus investigaciones, para hacer de estos niños y de los padres, de la familia, porque ayuda a todo el mundo, claro, mejora la vida de todos. Qué bendición tan grande. Yo espero que sí, que pronto. Siempre me refiero a mis hijos porque, claro, tienen los 3 el X frágil, a pesar que los 3 son diferentes. Pero otra preocupación más grande para mí, porque que ellos tengan el síndrome X frágil, bueno, ok, es algo diferente. Pero a mí lo que más me ha afectado y lo que más me afecta es la parte del comportamiento. Siempre que los he criado, le he dicho, los he tratado de criar y los he tratado de que ¿cómo que tú no puedes? Tú sí puedes, vamos a hacerlo. Si no lo puedes hacer ahora, lo puedes hacer mañana. Si no, entonces, no importa, pero tú lo puedes hacer. Mami está aquí, papá Dios está aquí, te ayuda. Pero cuando es la parte del comportamiento, y yo sé que muchas madres se pueden identificar con eso, la parte del comportamiento es lo más difícil. Y para mí, en mi caso, ha sido con nuestro segundo hijo. Es la parte, y todo es por la ansiedad. Y por eso es que le damos medicamentos para la ansiedad, porque estamos tratando el síntoma. Y eso, claro, ayuda. Y las oraciones, la súplica delante de Dios. Pero eso para mí es lo que más me puede afectar. Qué bueno que haya la pastilla para cognitiva, es donde quería llegar. La parte cognitiva, qué grandioso. Bueno, estamos en la fase 3. ¿No? Estamos en la fase 3, pero no, o sea, que vamos adelantando a algo y están en la investigación, por supuesto. No hemos llegado al momento de que lo tenemos, pero ojalá que ese gel pueda trabajar más rápido que la parte No, y también hay muchísimas cosas más que están pasando. Entonces yo referiría al grupo de madres que tienen hijos con Fragile X o que son portadoras, el National Fragile X Foundation, el website que está en español también y en muchos idiomas. Digamos, uno tiene toda la información de todos los trials que están habiendo en todo el país. Sí, eso es muy importante para que todos ellos sepan de que ahí hay un resource, hay algo que puedan y que puedan conocer. Entonces, yo siempre pensé, y corrígeme si estoy incorrecta, porque me vienes diciendo que siempre los niños sabemos
cuando ya tienen el síndrome de X frágil, cuando ya están en el segundo hijo, ¿verdad? No, los estudios mostraron que 50% de las familias se diagnostica cuando ya tienen el segundo hijo. Cuando ya tienen el segundo hijo. Eso es para y a los 3 años. A los 3 años. Y para que yo no me sintiera mal, no, que te no dije he la hecho verdad, nada sí. incorrecto. No, hiciste todo correcto. Y hablamos que cada uno tiene su camino también acá. Sí. Y que a veces uno, por miedo, por negación, por lo que sea, no quiere y hay que respetarlo, porque también todos tienen su momento. Y yo creo que cada momento es perfecto. Seguro que sí. Entonces... Porque si no, yo no tuviera a Joseph, al tercero. Si me hubiese dicho, no lo tuviera. Y yo no estaríamos acá hablando. No estuviéramos aquí conversando en estos momentos, exactamente. Pero eso me encanta de que menciones todo eso. Pero yo siempre pensaba de que cuando la mamá... Estás hablando de diagnóstico ya, que se sabe. Y entonces, cuando van al ginecólogo ahora, hacen pruebas genéticas. Sí. Que antes no se hacía. Antes no se hacía. Las academias tienen sus recomendaciones, pero ahora hay estudios de portador de 700 enfermedades. Incluyendo el Fragile X. Exactamente. So que ahora sí, cuando voy al ginecólogo también estoy embarazada o si antes. Quieres hacerlo antes para saber. Idealmente antes. Obviamente, para no tener ese caso. Ahora, también depende de la repetición que yo tenga, es como yo lo voy a transmitir a mi hijo. So, tiene que haber toda esa investigación. Exacto. Y entonces, porque yo he conocido y ahora me doy cuenta de que posiblemente, porque ya no tenía tantas repeticiones, entonces el porcentaje de ella dárselo a sus hijos es menos, ¿verdad? Es menos, pero siempre un 50% de posibilidad de dar un X o el otro. Ok. Entonces, y si el X que tiene esa repetición tiene pocas repeticiones, no se expande o se expande menos. Sí. Conocí a una mamá dentista que tiene 2 varones y no tienen el X frágil, no fueron diagnosticados con X frágil. Entonces yo lo que quería era, cuando una vez que tú sabes que tú eres portadora, ya te hicieron las pruebas genéticas, tú no estás embarazada, pero te dicen que tú eres portadora. Entonces eso es una decisión tuya, si quieres tener hijos o no, porque no hay forma de cómo isolate o separar. Bueno, nosotros tenemos una clínica específicamente de preconcepción o prenatal, con consejeras genéticas en las cuales se dedican a hablar de todo esto y a dar qué posibilidades hay. Entre esas es IVF también, in vitro, ¿no? Y dependiendo, de nuevo, de las repeticiones de la mamá, y si tiene una adenina en vez de una citosina, también el porcentaje que puede expandir o no. Entonces es una conversación que toma tiempo y que es muy individualizada dependiendo de cada persona. Pero quería aclarar algo eso general. De que también desde que estás embarazada o antes puedes hacer esa investigación y saber si tú eres portadora. A lo mejor eres portadora de otra cosa, como dices tú, porque somos portadoras de algo, de algo, ¿verdad? Y de verdad que esto para mí ha sido muy como un bálsamo de poder conversar contigo, tenerte aquí y saber desde un principio hasta un futuro de lo que tener una esperanza de que un día podamos tener ese gel y vuelvo y repito el gel de tener ese gel o tener ese medicamento de que pueda causar esa diferencia en ellos y es una bendición, es un privilegio. A mí me ha calmado de que no haya hecho, lo hice al tiempo correcto a pesar de que no habían esos tantos conocimientos y yo digo que es porque... Una pionera, como se dice en castellano. Sí, ¿verdad?
Yo digo que es la sabiduría de parte de Dios. Y el instinto materno, como hablaste Y el antes. instinto materno, definitivamente, porque, bueno, mi esposo me decía con uno de mis sobrinos, no te preocupes, que tú no ves tu sobrino, no habló rápido, él es varón, está hablando Claro. 2 idiomas. Es lo que decimos todos, ¿verdad? Pero es el instinto de madre, de poder que, no, aquí hay algo. Aquí, y siempre me daba cuenta que había algo. No sabía lo que era, pero sabía que había algo. Una de las cosas que te quería preguntar, Dr. Barbuth, es ¿qué sabes de la conexión de la flora intestinal o del microbioma con el cerebro? Sabemos que hay una conexión, Ok. lo llaman el segundo cerebro ahora. Ok. Y que tenemos estas bacterias que son buenas y que no deberíamos sacarlas. Pero hay muchas cosas de investigación en estos momentos sobre eso. No hay tanto, obviamente, en la parte del equifrágil, pero hay una razón por la cual yo empecé el año pasado un nuevo fellowship, aparte de ser genetista y pediatra. En adición de todas las otras cosas que haces. En medicina integrativa. Entonces, la Universidad de Miami está conectada con otras universidades, incluyendo Harvard, que se llama el Osher Center for Integrative Medicine o Integrative Health. Y hice un fellowship porque esto me interesa. Y me anoté en el National Fragile X Foundation para hacer los updates de la medicina complementaria, lo que diríamos, Exacto. o alternativa, ahora más o complementaria. funcional, ¿no? Más funcional. Y estoy investigando y leyendo cuáles son las cosas probadas, ¿no? Específicamente en Fragile X, que pueden ayudar, aparte de todas las medicinas que damos, la parte más complementaria, cómo puede ayudar. Entonces eso viene pronto, espero. Eso viene pronto, me encanta. ¿Habrá alguna forma de cómo investigar cuáles son esas bacterias a lo mejor que están más alteradas en esta flora de los niños que tienen el síndrome equifrágil o que son autistas? ¿Cómo pudiéramos entonces, qué pruebas pudiéramos hacer? ¿Has llegado a ese punto o todavía? Todavía no, pero el Osher Center en la universidad por ahí tenga más respuestas. Ok. Médicos que hacen enfermedades funcionales. Ok. Hacen a veces estudios de estos, de la flora intestinal. Ok. Pero hablamos antes también, muy importante, Dorcas, toda la parte de cómo comemos, cómo queremos envejecer nosotras y toda la parte de la inflamación, ¿no? Que todo es tan importante, ¿no? El dormir, el comer, ejercicios, ¿no? Todo. La conexión, todas esas cosas que sabemos que funcionan. Que son muy importantes. En el meeting del Fragile X en Orlando di una charla sobre wellness para mamás, para mujeres portadoras. Ok. Hablando un poco de la ansiedad, de la depresión y de las cosas que se puede hacer. Hicimos una meditación, una respiración. Qué bueno. Técnicas que se pueden usar. Así que yo creo que estamos todos conectados, ¿no? Que no somos solamente el cuerpo, sino más. Y que va a haber más cosas que yo van a creo venir, que sí, que más holísticas. La medicina funcional está saliendo más a brote. Eso no quiere decir que no vamos a usar la medicina que hemos aprendido, obviamente, porque hay cosas que no se pueden hacer con la medicina y la idea funcional. claro, y un poquito diferente, la idea de la medicina integrativa es integrar lo convencional, lo complementario, en una forma coordinada. Exacto. Un poquito diferente de funcional, pero, pero ahí viene, yo creo, la medicina. Sí, eso Avance. Para mí yo creo que es algo que es innovativo, algo nuevo pero interesante, que es algo real y que puedan exhibir a lo mejor ansiedad o puedan estar teniendo un dolor, aquellos a lo mejor los niños que no se pueden expresar correctamente y que cuando se ponen así se frustran y entonces el lenguaje expresivo aún baja más y entonces se pueden poner agresivos, violentos y a lo mejor es por un dolor que tienen en su estómago. Nosotros pasamos una etapa con Alexander de que tuvo úlcera en el estómago y él estaba teniendo mucho dolor y entonces no quería comer, hasta el punto que claro, enseguida como padres que somos, enseguida lo llevamos al médico y le hicimos el ultrasonido y todo eso.
pero yo creo que debemos de investigar más, saber más, conocer más, para ver cómo es, qué es la proteína que falta, la que está, es como un desbalance. Claro. Un desbalance de estas bacterias que están alteradas. Claro, en general para todas las condiciones, claro, ¿no? Claro, para crónicas, todo. Sí. Para cualquier otra condición. Pero que en estos niños empieza, y es la conexión, como dice, que es como el segundo cerebro ahora. Yes, Así que me encanta que hayamos tratado un poquito de esto y que cuando ya termines el fellowship... Ya lo terminé, ahora tengo que dar el examen. Ya toca el examen, so ya cuando empieces a saber más, pues poder conocer más de esa conexión de la flora intestinal con el cerebro. Okay. Me encanta. Ahora, ¿qué mensaje te gustaría compartir a los padres de niños que sean diagnosticados con el X frágil? Bueno, lo primero que viene es que no están solos, que se habló acá, y que hay mucha esperanza, hay muchas cosas que se pueden hacer, y que ir a una clínica que sepa muy importante. Es muy importante, y la parte de conexión con otras familias, ¿no? Y el soporte también. Sí. Pero hay, por ejemplo, recién en Orlando, en julio, hubo el meeting internacional de Frágil X. Que tenemos que empezar a ir más. Sí, cada 2 años es, y se habló de muchísima investigación. Hay también internacionalmente sobre el FMR1 meetings. Así que hay muchas cosas que están pasando, hay muchos trials y muchas cosas que podemos hacer. Y lo único que necesitamos para ser parte de ese trial es nosotros como padres tomar esa decisión, o cuáles son los requerimientos. Bueno, nos pueden llamar y ver, hay Okay. lo que se llama, exclusion inclusion criteria, un criterio de inclusión-exclusión, Okay. dependiendo, viste, de la edad, de lo que toman o no. Okay. Entonces es un proceso, ¿no? No es tan fácil, pero se puede investigar, no se puede ver. Ok. Y cómo, ya ahí definitivamente que vamos a dejar toda la información del Mailman Center con los nombres de ustedes, las personas que están indicadas para que los padres se puedan conectar y les pueda servir de ayuda. Y qué lindo saber que no estamos solas. Yo creo que de eso es lo más importante que me llevo en este podcast de hoy, es que no estamos solas y que va a haber algo aún mejor para apoyar a esas madres que son portadoras y ayudar a esas niñas también, mujeres que ya deben de ser también, que tienen el síndrome de X frágil. Así que una vez más, gracias, Dr. Barbuth, por estar aquí, por ser estar tan disponible, tan accesible para tantos padres, para tantas familias que has ayudado y que sigues ayudando, y todas las que te faltan por ayudar, porque me siento que me has ayudado en el día de hoy. Nunca me voy a olvidar del día que te conocí, cuando llegué allí a la clínica con Alexander y te sorprendiste que hablaba 2 idiomas y que reconoció tu acento de Argentina y que enseguida lo llevó a lo que a él ama, al deporte, y te preguntó que si conocías a Messi. Eso, qué bueno que tiene Fragile X, que tiene el X frágil y que pudo hacer una diferencia en ese momento, ¿verdad? Y yo me imagino que cuando los ves como adultos, ves más diferencia en ellos. Sí. De cuando son Me encantaría verlos. Los vas a ver definitivamente, que nos tenemos me emociona cuando los veo más grandes. Sí, te emociona, y es que bendición, ¿verdad? Y es por toda la ayuda que hemos recibido de ustedes. Y de padres como ustedes también hay que hablar. Gracias. Porque también son familias muy especial para mí. Una de las razones por la cual empecé también todo esto es porque son familia para mí. Sí. ¿No? Ya, vas a entrevistar a Rosy pronto, pero ella nos ayudó con la clínica a hacerla, y uno se hace familia. Sí, es una comunidad, ¿verdad? Que tenemos, y
y nos duele lo que les pasa a ellos y tenemos ese apoyo y eso es lo primordial. No estás sola, madre. No estás sola y no te rindas porque lo mejor está por venir. Gracias una vez más por seguirme en las redes sociales, en La Vida Excepcional, y también por estar aquí en otro episodio de La Vida Excepcional Podcast. Que Dios les bendiga.